Y me parece un ítem muy interesante para abordar con él. Marcelo, buenas tardes. Hola Pepe, un gusto, buenas tardes. Vamos a ver, Marcelo, ¿qué estás viendo en este nuevo capítulo? El enfrentamiento con los gobernadores parece no tener retorno. El cuadro de situaciones que manda un pacto fiscal prácticamente, como dije antes, al cesto de los papeles. Y la verdad es que no parece la mejor idea en este momento del país esa ida y vuelta tan negativo. De acuerdo, yo creo Pepe que tenemos una confluencia de frentes abiertos. Por un lado está esto de la sensibilidad. Evidentemente están rotos los puentes de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, pero probablemente también muy obstruidos entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso. Eso dificulta cualquier plano de negociación y ahí me parece que hay un serio problema futuro, que es la pérdida de confianza. Cuando una negociación se quiebra como se quebró la que vimos en los últimos días, se pierde la confianza, eso es difícil de restituir. Pero hay otro frente, que es el de la realidad. Efectivamente, como dice el presidente, no hay plata. Y lo que tenemos en este momento es una necesidad de restricción en el gasto público de parte del gobierno nacional. Claro, en función de su postura ideológica de no convalidar déficit de presupuesto con emisión monetaria, por lo que ahí la restricción ya no es en términos políticos, sino es en términos, diría, esenciales, técnicos o de agenda, lo cual hace más difícil la negociación. Me parece que es un error solamente mirarlo desde el punto de vista de la sensibilidad de la negociación entre las partes. Y los políticos están hablando entre ellos, que no respeta mi investidura, que no me gusta el negociador, que tienen intereses contrarios al funcionamiento del sistema, pero hay otra agenda, que es que en realidad todos tienen que hacer un esfuerzo porque la Argentina está en una crisis y cuando la moneda tiene dos caras todavía es más complejo. Vamos a ver, la verdad es que en este marco no es lo mismo todo en la Argentina. No es lo mismo Córdoba y Santa Fe, su nivel productivo, su colaboración al Producto Bruto, el nivel de producción y de exportaciones que tienen, que La Rioja o que Formosa. No es lo mismo. Y sin embargo el gobierno parece abordar todo el frente del mismo modo, basándolo en lo que ha conseguido o lo que no ha conseguido en la ley Ómnibus. Está casi como personalizado. ¿Qué opinas de ese ítem? Bueno, creo que el gobierno está teniendo una escala de prelación dentro de la cual lo fiscal es lo más importante. Entonces corta horizontalmente y efectivamente no está considerando diferencias. Diferencias que hay tanto desde el punto de vista de la relevancia política de las provincias como desde el punto de vista del impacto de los cortes, que no es igual cada corte fiscal en cada provincia. El gobierno está haciendo un corte horizontal hacia todos, porque la prioridad es fiscal. Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. La Argentina tiene una problemática compleja, Pepe, en la cual lo fiscal es un problema serio porque tiene impacto en la inflación, y sí, la inflación es una prioridad, pero hay otros problemas. Está el sistema productivo, que hubiera estado beneficiado con algunas de las desregulaciones, tanto en la ley ómnibus como en el avance que todavía está en espera en el decreto de necesidad de urgencia 7023, que tiene vigencia pero precaria. El tema del impulso a la actividad privada a través de mejores condiciones, sobre todo de regulaciones, es algo que también debería ser considerado. Y por otro lado, por supuesto, un plan estratégico de un nuevo modelo de organización institucional, económica, social, requiere una conversación. La Argentina es un país con distintos niveles, en lo federal, el nacional, el provincial, el municipal, y dentro de cada uno de ellos, republicano, judicial, legislativo y ejecutivo. Y ahí hay entonces una dificultad por la complejidad, por lo que creo que acá hay una prioridad del gobierno, lo fiscal, y todo lo demás está en segundo plano. Yo creo que eso es deliberado, no es un error, se puede discutir, pero eso es deliberado, y ahí caen todas las provincias por igual. La prioridad es lo fiscal. Entonces, ¿crees que eventualmente puede estar usando a las provincias para conseguir el ajuste fiscal que necesita? Creo que está usando todo lo que tiene. Por un lado está reduciendo gasto público en el ámbito del gobierno federal nacional. Pensemos nomás la reducción de ministerios de 18 a 8, o mejor dicho, de 16 a 8. O pensemos en la licuación de gastos vinculados con la inflación, impactando salarios públicos o jubilaciones. Pensemos la interrupción virtual de la obra pública, que todo eso es caja fiscal. Pero también caen las transferencias a las provincias, que en el plano de las transferencias obligatorias por la ley de coparticipación se mantienen. Eso sería incumplir la ley si se interrumpiera, pero todo lo que son transferencias discrecionales en paralelo se han interrumpido. Yo creo que hay una
muy intensa búsqueda de rápidos resultados fiscales y ahí caen las provincias y cae el gobierno federal, caen todos. Es posible que el gobierno esté buscando ahí una rápida reacción de la tasa de inflación. Los números indican, según lo que sabemos preliminarmente, que los resultados fiscales de enero le están dando la razón al gobierno, que habría equilibrio de presupuesto, no solamente primario, sino financiero en enero, y creo que eso está marcando que ahí está la prioridad, y bueno, después no hay solución que no tenga costos. ¿Le ves una cierta lógica kirchnerista al modus operandi de Javier Milei? Desde el punto de vista metodológico, sí, siempre lo dije. Creo que Milei tiene desde el punto de vista metodológico, no desde el punto de vista ideológico, lo ideológico está en la antípoda, pero desde el punto de vista metodológico, de entrada yo vi en Milei cualidades parecidas. Por ejemplo, Milei establece una relación directa con la opinión pública, prescindiendo de estructuras, y es lo que hizo Kirchner. Incluso Kirchner después se quedó con la jefatura del Partido Justicialista, pero cuando emergió como candidato era casi alguien que, veniendo como gobernador de la provincia, no era el gobernador preferido por los demás colegas. Estableció una relación directa con la opinión pública, muy a través de los medios de comunicación. En segundo lugar, una agenda disruptiva que incluso ante la adversidad duplica la apuesta, y que esa duplicación termina transformándose en un activo en la medida en que negocia desde una posición de fuerza. Y en tercer lugar, con una agenda muy marcada. No es una negociación por la negociación misma, no es una búsqueda del poder por el poder mismo, sino que la agenda prevalece sobre la lucha por el poder. Y esas tres cosas las tenía Kirchner. Ahora, en el caso de Kirchner era una agenda muy distinta desde el punto de vista ideológico, doctrinario, conceptual, pero desde el punto de vista metodológico hay cosas parecidas. Marcelo, este cuadro de situación que estamos afrontando ahora, ¿no nos muestra una relación casi perversa entre nación y provincias? ¿No desnuda una relación casi perversa entre nación y provincias? A ver, si yo fuera gobernador, trataría de producir y de exportar todo lo que pudiera dentro de los márgenes que la ley y la Constitución me lo permitiera para tener absolutamente independencia y poder usar lo que me toca como coparticipación en una infinidad de ítems para mi provincia, para mi propia provincia. Pero lo que buscaría es la mayor independencia económica posible y eso no está pasando. Tomo tu palabra, Pepe, perversa, y estoy de acuerdo. Ahora, creo que la relación perversa entre el gobierno nacional y las provincias, el gobierno federal diría, nosotros usamos mal la palabra federal, porque asociamos federal a provincial, cuando en realidad en la terminología de la Constitución lo federal es lo nacional. Por eso la justicia federal o la capital federal, lo otro es provincial. Pero hay una confusión en el uso de las palabras y no quiero entrar en esa confusión. Usamos mal la palabra federal. Pero creo que es perversa la relación entre el gobierno federal o nacional y las provincias desde hace mucho tiempo y no de ahora. Y en particular yo creo que eso se consagró con la ley de coparticipación federal. Se ha consagrado la centralización en la recaudación y la distribución, lo cual somete a las provincias siempre a una actitud mendicante. La Constitución Nacional prevé que las provincias deberían poner en marcha sus propias políticas productivas locales. Las provincias pueden crear sus propios impuestos, pueden crear sus propios programas de fomento o de aliciente productivo. Es más, la reforma del año 94 permite a las provincias hasta generar regiones, alianzas entre provincias para generar regiones supraprovinciales o hasta firmar pactos internacionales directamente sin pasar por el ámbito nacional federal. Y creo que las provincias acostumbradas al régimen de centralización no lo han hecho y es probablemente algo que deba surgir como reacción. Si el gobierno nacional de Milei está planteando una agenda tan radicalizada en términos de economía de mercado o de rigidez fiscal, yo creo que hay dos sectores que entonces tienen que reaccionar distinto con una agenda propia. El sector privado, generando competitividad y no yendo a ver a los funcionarios pidiendo auxilios, y las provincias que tienen instrumentos que no están usando. Marcelo, finalmente, ¿qué te parece la visita de Javier Milei a Israel? ¿Crees que puede lograr condiciones ventajosas para inversiones, sobre todo en materia tecnológica y productiva para la Argentina? Creo que hay distintos planos en esa visita. El primero me parece que es el de posicionamiento geoestratégico Argentina en el mundo. La visita en Israel en realidad emite un mensaje a los países occidentales capitalistas. No es solo Israel, detrás de Israel está Estados Unidos y está buena parte de Europa. Me parece que ahí hay un posicionamiento que pretende generar confianza. Muchas veces las decisiones económicas obedecen al alineamiento político y lo hemos hablado, Pepe, en algunas de nuestras últimas entrevistas. Es notable cómo la geopolítica está influyendo en la economía de los países. Acaba la UNTAD de publicar
un informe sobre el resultado del comercio internacional en el mundo entre todos los países el año pasado, muestra claramente cómo crecen los negocios entre países amigos. Por primera vez en la historia, Estados Unidos importa más desde México que desde China, geopolítica, y me parece que la Argentina está emitiendo un mensaje. ¿Dónde está posicionada geopolíticamente? Luego, por supuesto, aparece la agenda puntual en la relación bilateral. Israel no es un mercado para exportaciones demasiado relevantes para la Argentina, no lo es hoy, no lo sería en potencial, pero sí puede serlo para inversiones, claramente. Y sobre todo inversiones en economía y conocimiento, en tecnología, incluso en la aplicación de la tecnología en algunos rubros, que va desde las ciencias biológicas, el tratamiento de agua o las comunicaciones y las tecnologías referidas a la información. Pues sabes que en línea con lo que estás diciendo, me pareció muy interesante un artículo de esta mañana, tuve la oportunidad de leerlo muy temprano, de Florencia Donovan en La Nación, y que dice, sin ley pero con superávit, Milei todavía es un imán para el mundo. Por este tipo de cuestiones que no logra obtener victorias parlamentarias, pero sí parece consolidar la dirección hacia un superávit. Y habla de la idea de poner globalmente a la Argentina, de exponer globalmente a la Argentina en ese factor de confianza que vos mencionabas recién. Un artículo muy interesante que está exactamente en línea con lo que estabas explicando y que publica la periodista Florencia Donovan esta mañana en La Nación. Lo leí, me pareció también muy atractivo. Además creo que está muy logrado el título. A mí me parece que no estamos viendo en la Argentina que hay un mundo nuevo en el cual la geopolítica tiene alta incidencia en lo económico. Lamentablemente, yo preferiría que no fuera así. La idea de un mundo horizontal en el que todos somos iguales y no hay obstrucciones está dejando paso a un mundo global, internacionalizado, pero con clubes de amigos, con intensidad de vínculos entre países que están aliados por razones geopolíticas. Y ahí yo creo que Milei está emitiendo varios mensajes. Uno es efectivamente lo que dice el artículo de Florencia Donovan, superávit. El superávit es un símbolo en términos de suprimir la gran causa de desconfianza de la Argentina, que es la emisión monetaria como consecuencia del déficit de presupuesto, que desordena todo y ha afectado muchos intereses de inversores en la Argentina. Superávit. Creo que en eso Milei está tratando de emitir una señal rápida y por eso lo que hablamos al principio de este diálogo lo pagan los gobernadores, pero creo que a veces se malinterpreta. Creo que están creyendo que es una venganza cuando en realidad es un propósito político que tiene una estrategia que va más allá. Primero, superávit como mensaje hacia afuera. Lo segundo es el posicionamiento geopolítico. Me parece que el posicionamiento geopolítico Israel, Estados Unidos, ingreso en la OCDE, la búsqueda del acuerdo con la Unión Europea, también está tratando de poner a la Argentina en un lugar del cual la Argentina espera Milei que obtenga algún rédito. Después veremos si eso ocurre. Me parece que además hay que corregir muchas cosas que están pendientes en la Argentina. Lo hemos visto, las obstrucciones judiciales en el DNU, se cayó la ley ómnibus. Bueno, eso también hay que hacerlo. Bueno, pero la geopolítica necesita también determinadas condiciones. Y ahí hay un ida y vuelta, frontera de por medio con México, que es muy interesante. Porque Estados Unidos descubre a través de la geopolítica que tiene un país en el cual, con una inversión relativamente escasa, puede tener un producto a muy buen precio que puede reemplazar geopolíticamente lo que su enemigo hoy, China, produce y que le da una ventaja comparativa muy importante. Pero tiene Estados Unidos, México al otro lado. ¿Nosotros a quién tenemos? Bueno, cerca no tenemos ningún aliado relevante. Nuestro aliado tradicional ha sido Brasil y hoy hay claramente caminos separados entre Argentina y Brasil. Creo incluso aspiraciones a liderazgos internacionales de Lula y de Milei que son que están distanciados, buscan actuar en distintos terrenos, modelos de organización, búsquedas internacionales, Brasil en los BRICS y Argentina en Occidente. Ese fue nuestro aliado tradicional. Claro, no es Estados Unidos, pero era nuestro aliado tradicional. Brasil es una de las 10 mayores economías del mundo, pero hoy me parece que se mantendrán las relaciones económico-comerciales como hasta ahora, pero no más que eso. Y probablemente la Argentina deba aspirar a aprovechar que las distancias se han acortado, la geografía está siendo superada por la tecnología. Hoy podemos tener alianzas aún no estando cerca, y pongo el ejemplo de Australia o de Nueva Zelanda con Occidente, y bueno, hay otros casos. Y probablemente la Argentina esté pensando, hay que ver si lo logra, porque una cosa es la agenda y otra cosa es la acción. Me parece que la Argentina está pensando en lograr alianzas con países occidentales, además de los que hemos nombrado otros, Canadá, distintos países de la Unión Europea. Está hoy el presidente Milei en Italia, y creo que en eso quizás no tengamos un aliado cercano, pero geográficamente es difícil tenerlo cuando uno está en Sudamérica, Pepe. Sudamérica apenas representa el 4% de la economía mundial, toda Sudamérica, incluyendo Brasil. Si sumamos a México, llegamos casi a 5. Es imposible tener un Estados Unidos al lado, o una Alemania al lado, o un Japón al lado,
o un la India al lado. Quizás hay que establecer vínculos, aun cuando la geografía no sea lo más favorable, aprovechando que las tecnologías permiten alianzas que reducen las distancias físicas. Finalmente, Marcelo, y agradeciendo mucho tu tiempo, y tal vez sea demasiado temprano, es temprano para muchas cosas en la evaluación de este gobierno, ¿qué te parece el trabajo que está llevando adelante la canciller Diana Mondino? Bueno, creo que hay varios planos. Primero, hay una intensa implementación de la agenda del presidente Milei. Hace poco, la semana pasada, Pepe, recibí en Buenos Aires al líder mundial de la International Chamber of Commerce. La International Chamber of Commerce es la Asociación Mundial del Sector Privado. Es la contraparte del sector privado ante los organismos de la globalización. John Denton, el líder mundial. Yo, en la Argentina, presido la oficina argentina de la International Chamber of Commerce, que tiene oficinas en todos los países. Y fuimos a ver a la canciller Mondino, y Denton resaltó allí que el día que asumió, lo primero que hizo fue la carta para ingresar en la OCDE por parte de la Argentina. Creo que Mondino está actuando en la ejecución de la agenda de Milei. Y ahí hemos visto mucho positivo en términos de acción, de búsqueda de objetivos, OCDE, impulso del acuerdo con la Unión Europea, que está complicado claramente, y creo que hay algunas otras acciones que no han sido públicas aún. Y por otro lado hay una agenda en la otra cara de la moneda que es de contener daños, porque Milei, con su particularidad, que también genera exposición y posicionamiento, produce algunas fricciones. Fricciones que pueden haber estado en Lula, pueden haber estado en Petro, en Colombia, y pueden aparecer en otros lugares porque emite opiniones que no son convencionales políticamente, y ahí creo que hay otra parte de la agenda de Mondino. Creo que lo está haciendo bien, y me parece que hay un hecho resaltable. Su equipo íntegramente está formado por diplomáticos de carrera. Eso es algo muy poco común en la Argentina. Sus secretarios de Estado, sus subsecretarios de Estado son diplomáticos de la carrera, bien elegidos, y eso es un dato a favor. Como siempre, es muy, pero muy interesante conversar contigo, Marcelo. Un gusto para mí también, Pepe. Un saludo muy cordial. Marcelo Elizondo. Seguimos informando en Canal E.